following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Hola a todos y muy buenas noches y bienvenidos a esta quinta entrega de Asesinos en Serie. Una vez más vamos a hablar sobre un asesino en serie, pero esta vez nos tenemos que ir hacia Inglaterra. Inglaterra, como ya sabéis, tiene historias relacionadas con ocultismo, bueno, miles de cosas, pero vamos a hablar hoy sobre Jack el Destripador. Y para ello vamos a contar cómo habitualmente lo hacemos de las manos de la criminóloga y perito judicial Amparo Huélamo Gaspar, que nos recibe una vez más y una semana más. Bienvenida, Amparo, muy buenas noches y gracias por estar de nuevo. Esta es tu casa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Encantada de estar aquí nuevamente y bueno, pues de tratar otra vez el tema de los asesinos en serie, que creo que es algo muy interesante y que bueno, pues la gente puede estar interesada en ello, porque es algo pues digno de reseñar, porque son asesinos que han llevado actuando mucho tiempo y que bueno, pues aún transcurriendo los años, pues es algo que siempre llama la atención a las personas que bueno, pues son seguidoras de los crímenes y de todo este tipo de historia de novela negra. Sí. Entonces, pues seguimos aquí. Seguimos y esta es ya la quinta entrega que hacemos ya de lo que va de la primera temporada de Asesinos en Serie en CSI Juan y en la CCN. Estamos ahora en la CCN y también pues esto se emite en Radio Sapiens, en Radio y Televisión Ciencia y Espíritu, entre otros canales de información alternativa. Bueno, te voy a dar paso, Amparo, para que comiences contándonos lo que se conoce en sí del caso, lo principal, para poner de manos a los oídos a los oyentes para que sepan un poco cómo fue la historia y luego pasaremos ya en sí a una de las historias de Jack que los historiadores no quieren escuchar, lo omiten totalmente. Adelante, Amparo, el micro es todo tuyo. Bueno, pues como tú bien has mencionado, pues hoy vamos a tocar el tema de lo que es Jack el Destripador, que sabemos que bueno, fue un asesino que fue el que sembró el terror durante una buena parte de un tiempo en Inglaterra, en Londres concretamente. Actuaba sin ningún tipo de piedad con sus víctimas, y bueno, pues parece ser que tenía una especial conexión con la realeza británica. Pero eso yo creo que un poco más adelante tocamos el tema. En principio solamente dejamos así un poco y luego ya lo profundizamos. La policía se vino a dar cuenta de que existía un asesino en serie cuando encontraron a la segunda víctima, porque se dieron cuenta de que el autor de los dos asesinatos que habían habido ya, tenía todo unos signos muy ritualescos, y a todas las mujeres que él asesinaba, o las dos mujeres que habían sido asesinadas en ese momento, eran prostitutas. Luego entonces se dieron cuenta que estaban ante un asesino y que se trataba de la misma persona. Scotland Yard descubrió que este señor, que actuaba, que no desconocían evidentemente de quién se trataba, aun llevando a cabo las investigaciones, sí que se dieron cuenta que los cuerpos hallados de las víctimas, o sea, de los cadáveres, se utilizaba una técnica muy refinada. O sea, es decir, que el señor en cuestión, el asesino, era alguien que entendía mucho de anatomía. Podía ser un cirujano o cualquier, pero una persona con una cierta refinamiento. De ahí que, por ejemplo, hablemos también de que, bueno, pues pudiera tener alguna conexión, como he nombrado anteriormente, con la realeza británica.
Luego, a este señor lo que hacía era que las prostitutas en aquella época era gente pues que la verdad carecían de recursos económicos. Entonces este señor parecía ser que era un señor que tenía suficientes recursos económicos. Y para tentar a las víctimas les ofrecía racimos de uva y a las prostitutas les llamaba la atención y cuando lo veían con el racimo de uva, cuando él les ofrecía el racimo de uva, ellas se acercaban a él y entonces era cuando él las captaba. Y ahí es cuando llegaron a darse cuenta también la policía en sus investigaciones en que aparte de que este señor tenía una cierta capacidad económica bastante fuerte, precisamente por eso, y luego porque él para adormecerlas o para conseguir a la víctima utilizaba cloroformo y la verdad es que el cloroformo no estaba a nivel de todo el mundo, es decir, era alguien que podía conseguir este tipo de anestésico para poderse hacer con las víctimas. Y entonces la prensa de la época, como no tenían, o sea, no sabían quién era, habían dos víctimas, pero no sabían quién era, entonces la prensa lo apodó como el asesino del mandil de cuero, pero nunca se supo, bueno, sí que se supo, luego se supo porque que se llamaba con el hombre del mandil de cuero, porque allí en ese mandil era donde él se colocaba el bisturí, donde se colocaban los cuchillos que utilizaba para el descuartizamiento de sus víctimas. Luego, este señor, la policía iba detrás de él y bueno, pues iba deteniendo a un sinfín de personajes para, bueno, pues para interrogarlos, para ver si descubrían quién era el asesino. Entonces, bueno, pues llegó un momento determinado en que bueno, pues la gente pensaba que hubo un momento que cesaron los asesinatos, entonces pensaron que habían cogido o que habían conseguido detener un poco lo que era, o detener al culpable o evitar que este señor continuara actuando. Y entonces es cuando Scotland Yard recibe una carta. Recibe una carta escrita por Jack. En la escritura que utiliza es una escritura también muy refinada. Se nota que es una persona con una alta educación, con un alto nivel de inteligencia. Y si me vais a permitir que os voy a leer un trozo de la carta que Jack, digo Jack porque lo conocemos nosotros en este momento como Jack el Destripador, pero en ese momento pues se le conocía y se le apodaba, como os he comentado anteriormente, el hombre del mandil de cuero. Sí. Entonces, bueno, pues la carta rezaba de esta manera. Y ya repito, se la mandó a Scotland Yard. Decía: querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha cogido, pero en realidad no me han pescado. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con todas ellas. Pronto tendrá noticias mías. Firmado Jack el Destripador. Fechada la carta en 1888. Como os he comentado, su forma de escribir es muy refinada y utiliza muchos neologismos, que de alguna manera lo que pretende es competir con la inteligencia que él ya presentó cuando él se hace denominar como Jack el Destripador. O sea, que él ya se autodenomina. Él ahí ya dice: aquí estoy yo, y sienta sus reales. Entonces él ahí demuestra que es lo suficientemente inteligente como para poderse apodar él solo. Luego nos podíamos formular una pregunta que no solamente nos la podemos formular nosotros, sino que se la formulaban desde entonces, desde la policía mismo y desde lo que era la sociedad británica del momento. Era la siguiente: ¿vería los medios económicos, la educación, la tecnología y todo lo que necesitaba, como eran los bisturíes, los cuchillos, el mandil? Vamos a ver,
tenía tenía toda esa infraestructura para él poder llevar a cabo todos esos asesinatos. Evidentemente parece ser que sí, y no quiero redundar pero viene de la élite, parece ser. Como siempre está metida la élite en todas partes. Bueno, ¿y quieres añadir algo más, Amparo, en estos momentos? O... Bueno, si quieres tú comentar algo, bueno, pues te Bueno, te doy pie y luego ya pues entramos con los asesinatos, poco más o menos, y ya empezamos. vale. O si quieres y luego ya debatimos lo que tú prefieras, no tengo ningún problema. Vale, gracias, Amparo. Es un placer. Esto comienza en 1888, principalmente, y esto termina, las investigaciones terminan a partir de 1891, según tengo entendido. Hay varias líneas de investigación que se llevan a cabo por la Scotland Yard. Y luego, pues pasa lo siguiente. Como vieron todo aquel material que él tenía, pues pensaron, como dijiste tú, que era alguien de alta educación, que tenía un gran estatus económico. Y luego salen nombres públicamente, como es el nombre de William Gould, este doctor. Luego tenemos a Albert Víctor, duque de Clarence, que era el nieto de la reina Victoria, que estaba por aquel entonces. Sí, Entonces sale tiempo después, ahora mismo, desde la década de los 80 hasta ahora han salido, pues, que hay la teoría de la conspiración sobre la masonería, que vincula a William Gould como uno de los asesinos junto a Albert Víctor, duque de Clarence, porque esta tarde lo hemos hablado, que hay una sesión de la página horaciobelmont.org.com, a donde un interlocutor le pregunta a un medium qué pasó realmente y qué fue la causa de todo esto, quién era Jack. Pues Jack, al parecer, era ni nada más ni nada menos que Albert Víctor, duque de Clarence, porque era una persona que estaba enferma, era un loco totalmente, que mataba con sadismo y de una manera escandalosa, y tenía la colaboración del señor William Gould. Él era el ejecutor y el otro era la mano de obra. Entonces, le preguntan, ¿la reina Victoria estaba al tanto en aquellos momentos? Dice, estaba al tanto de todo, que quiso hasta evitar que saliese el nombre de su nieto. bueno, Sí, ¿qué quieres decir, Amparo? sí, bueno, pues que ahí yo quisiera hacer mención a algo, y es que si empezamos a hablar de las víctimas, cuando llegáramos, por ejemplo, a la última víctima que tuvo, hubo a manos de este señor, pues me gustaría, ya que tú estás nombrando a a la reina, Sí, entonces decir el motivo por el cual teóricamente. teóricamente, o supuestamente o presuntamente, como quieras llamarlo, él procedía a cometer estos crímenes. Ahora, Eh, gracias, sí, Amparo. Ahora voy a hacer una pregunta públicamente a los historiadores de habla hispana sobre el tema de Jack el Destripador. ¿Por qué niegan la evidencia de que Albert Víctor estaba implicado? ¿Por qué lo niegan y dicen que aquello fue un fariseo? ¿Por qué lo están negando? ¿Acaso es mentira lo que se ha dicho durante estos años? Yo tuve el placer de entrevistar a uno de los historiadores más conocidos a nivel mundial sobre Jack el Destripador, que vive en Uruguay. Voy a omitir su nombre, porque siempre es bueno omitir los nombres. Yo le hice la pregunta esta exactamente, de que yo me había enterado, porque esto aparece públicamente, que Albert Víctor fue detenido. Se sabía ya lo que había hecho, pero la reina Victoria ordenó que se le soltese directamente, sabiendo de las pruebas que habían, porque habían hallado una sangre específicamente que coincidía con él. Hubo un análisis, y eso está publicado, se puede buscar la relación de Albert Víctor, y esto solo lo pueden encontrar en inglés. Duke of the Clarence, Jack the Ripper creo que lo dijeron, bueno, la escuela ya es capture. Lo capturaron cuando le pillaron, cuando estuvo montado en su carroza, que él tenía con Mary Jane Kelly, que era la última víctima. Y antes que la matese, ya él estaba con Mary Jane Kelly. Entonces,
¿por qué los historiadores niegan esta evidencia? Y me pregunto, ¿acaso es que también los han mandado a callar desde las altas esferas? Algún día quiero saber esa respuesta, porque nadie, solo Stephen Knight de Inglaterra lo dice, que la masonería ordenó y preparó al duque de Clarence para que hiciese asesinatos que tenían a connotaciones de ocultismo y ritualismo. Entonces, ¿cómo es posible que los historiadores de España, por ejemplo, que hablan español, lo niegan totalmente? Entonces yo me pregunto, ¿o es que han percibido algo a cambio y cambian de opinión? Porque yo le dije, digo, bueno, vamos a ver si hay un registro, como está publicado en internet, que dicen que Albert Victor estaba detenido, y también decían que Albert Victor nunca se pudo demostrar que estuvo detenido porque decían que estaba pues en el campo cazando, que le gustaban las cacerías humanas. Y esto lo ha admitido él, como lo ha admitido la Scotland Yard. Entonces, ahora mismo, ¿por qué los historiadores de la habla hispana del caso Jack lo niegan? Entonces, Amparo, ¿qué opinión me puedes dar al respecto? Es que es algo increíble y encima está publicado, es lo que más me hace gracia. Vamos a ver, yo por ejemplo, lo único que te puedo decir al respecto, sabes lo que opino de esto. Y la opinión mía es que puedo pensar que está la élite detrás como en muchos otros casos. Claro. Pero yo sabes que discrepo bastante por esa vertiente y más en determinados casos. Vamos a ver, en principio tú dices que bueno, que este señor utilizaba también a una segunda persona, ¿no? Sí, eso es lo Como que se dijo en la sesión. Vamos Sí, a ver, vale. yo toda la información de la que tengo y de la que puedo hacer mención es de que este señor efectivamente no actuaba, piensan que no actuaba solo. Efectivamente. Porque como te he dicho anteriormente, este señor parece ser que entendía bastante de anatomía Efectivamente. y sabía cómo utilizar un bisturí y sabía cómo tenía que hacer los cortes para ser precisos. Sí. Entonces, bueno, pues parece ser que este Jack, porque yo le voy a llamar Jack, yo no le voy a, Jack. yo en principio no le voy a poner nombre. Yo el nombre a lo mejor se lo pongo al final. Al final. Y si se lo pongo al final, se lo pondré desde hace 2 años para acá, 3 años hacia acá. Espera, 3 años hacia acá. Sí. Yo si le pongo nombre y le adjudico un nombre a Jack, se lo pondré desde el año 2012 para acá. Lo siento y discrepo totalmente con todo lo que tú estás diciendo y con las teorías. Sé que mucha gente es posible que ponga en entredicho lo que voy a mencionar, como lo han hecho en otras muchas ocasiones. No pasa nada. Pero como yo tengo la información, voy a facilitarla. Bien. Que luego me tachen de lo que me están tachando, me da lo mismo. No pasa nada. A mí me consta, ya te digo que me consta la información y me consta la información fechada, es decir, datada del año 2012. 2012. Y me consta por la sencilla razón de que entonces la cadena de ADN ya estaba estudiada completamente. Entonces ya podíamos dar un ADN completo del asesino. Y teníamos la prenda del asesino, la cual se pudo extraer el ADN del posible asesino. Entonces, vuelvo a repetir, año 2012, pero te Un año. hablaré al final de la exposición del tema. Bien, bien. Eso está bien, eso está bien. Bueno, no siempre se va a estar de acuerdo en lo que se No, exponga. sabes que entre tú y yo hay muchas divergencias en cuanto a los Claro. planteamientos. Sabes que yo soy mucho más, voy mucho más soy más a la praxis. La praxis. ¿Vale? O sea, me gusta mucho más estar en el campo. Sé que esto es, bueno, pues es la historia y hay que basarse en lo que hay. No hay Bien. más cera que la que arde. Pero que, bueno, que en general es esto. Pero bueno, basándonos en lo que tú me estabas diciendo,
Te puedo decir que sí, efectivamente, las informaciones que yo he podido constatar es que este señor no actuaba solo, porque él cuando hacía los cortes que le producía a las víctimas, los producía con una limpieza y con una sutileza asombrosa. Entonces, sucedía de que cabe la posibilidad de que el Jack invitara a su cochero a que bueno, pues llevara a cabo junto con él Su esos cochero, asesinatos. cierto, sí, de eso se habló. Pero, sí, Perdona, y entonces hay asesinatos, han habido asesinatos en los cuales los cortes han sido muy chapuceros. O sea que no han tenido la limpieza y Jack era zurdo. era zurdo. Siempre actuaba y hacía los cortes de derecha a izquierda. Cosa Derecha. que cuando, o sea que eso es como, eso cualquier criminólogo te puede demostrar, o sea, o cualquier médico forense te puede decir exactamente cuando se produce una herida inciso contusa o una herida, te puede decir por dónde, cómo, de qué manera y cómo ha sido la incisión, si ha sido zurdo, si no han sido zurdo, o sea que es que eso es algo que los criminólogos y los que nos gusta la criminalística y los que estamos especializados en criminalística estamos un poco conocedores del tema. Entonces, sí, este señor actuaba de derecha a izquierda. Entonces, eso es una cosa que es a aportar. Y luego, en cuanto a lo que tú te refieres de la reina, parece ser que la reina efectivamente tenía un heredero al trono y este señor era un chico, pues era un joven, díscolo, digo díscolo porque en aquella época no puedo decir díscolo, ¿no? Pero no se podría mencionar esta palabra, pero sí que un poco pues alocado, desordenado, noctámbulo y bueno, pues él se enamoraba de prostitutas. Afortunado, desgraciadamente, se enamoraba de prostitutas. Efectivamente. ¿Y él qué es lo que hacía? Bueno, pues se escapaba a los prostíbulos y a los barrios que A los frecuentaban burdeles. y a los burdeles y a los barrios donde se frecuentaban este tipo de mujeres de la vida. Entonces, parece ser que él, este señor, bueno, pues parece ser que dejó embarazada a una de las prostitutas que frecuentaba. Normalmente, Efectivamente. él normalmente solía frecuentar a 3 prostitutas, pero dejó embarazada a una de ellas. Y según se especula que, bueno, pues una de estas, que fue la que mató, ¿no? Y la mató única y exclusivamente, se llama Jack el Destripador, porque la abrió en canal para sacarle el hijo que tenía en el vientre. Madre mía, qué locura. Claro, evidentemente, porque él tenía que deshacerse de ella, porque en un momento determinado podía ser el hijo bastardo del que podía ser el sucesor al trono. Claro. Pero vamos a ver, pero estamos hablando bajo tu teoría, bajo la teoría que tú has dicho, que esto es lo que la historia nos ha estado narrando hasta hace 3 años. Entonces, yo te estoy contando esto porque es lo que se lee y se comenta y se ha comentado durante todo el tiempo sobre Jack el Destripador. Pero vamos, que ya te digo que esto, bueno, pues sufre pues cambios evidentes. Ahora quiero hacer un pequeño comentario. Sobre todo el periodista, investigador y conferenciante inglés británico, ex miembro del Partido Laborista, David Icke, también cita textualmente que según los testimonios narrados que él tiene de gente vinculada a los Windsor, a los Spencer, cuentan sobre todo que ya hace años les molaba el tema del ocultismo, el tema de la masonería, el tema de los rituales satánicos, y esto, aparte de que hay un señor, que voy a citar, se llama el Lord Radolf Henry Spencer, que Spencer. es Diana de Gales, Diana de Spencer. Era el bisabuelo, creo, de Diana de Gales, Diana Spencer. Entonces, ahora mismo, ya es que yo ya no teorizo en este tema porque David Icke es una grandísima referencia en Inglaterra. Él ha trabajado con gente de la policía, con gente de la BBC.
Y él llega a la conclusión de que esto se tapó tantísimo porque llegó un momento de que como estaban salpicados todos estos que iban a los burdeles, como ha pasado ahora mismo que han pillado a estos exministros también yendo a burdeles, se ha repetido lo mismo, pero no con destripando a personas, pero se ha repetido la historia de que a estos ministros de lo de las cámaras también de la política inglesa les gusta lo que se hacía ya antiguamente. Entonces también te pasé un post de que 200 años antes de los asesinatos de Jack, la realeza inglesa comía carne humana. Es lamentable que ahora mismo salga esto a la luz. En el año 2015 estamos hablando que ha pasado pues un montón de años y ahora no sabemos el porqué ni la explicación. Parece que este año nos tenemos que enterar de la verdad de todo, ¿no? Hasta parece que nos vamos a enterar de la verdad de quién mató a JFK, ¿no? Ya casi al cabo ya que nos enteremos de todo esto. Un detalle antes de darte paso. Según la Escolayar, se envió medio riñón preservado supuestamente de una de las víctimas. Eso se recibió, eso está constatado totalmente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Nos puedes confirmar que esto sea cierto? Eso está puesto. Vamos a ver, yo no te puedo confirmar si eso era cierto o no era cierto, pero lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, la última víctima sí que se le tocaron órganos. Y eso. Entonces ya, pero tú ya sabes que soy muy escéptica en este tipo de cosas. Pero... Ya lo sé, pero es que hablando del quinto asesinato, que fue el más sádico de todos, curiosamente a Mary Jane Kelly se le hizo todo tipo de aberraciones, que paz descanse las 5 víctimas, por cierto, quiero ser totalmente respetuoso ante ello. También hay una teoría, esto sí que lo llamo teoría y ya después te doy paso, es que un criminólogo de la Argentina, que ya creo que falleció en el 2005, cuenta de una investigación que hizo que cree que Jack el Destripador murió en Argentina años después y que da un nombre llamado Alonso Maduro, que era un financista argentino que fue a Inglaterra en aquella época y que estuvo matando a las 5 prostitutas y que tuvo poder de X personas y por eso lo encubrieron. Apuntan a esa teoría. Luego está la teoría de un judío polaco, Aaron Kosminski, también, que era un pirado que también pues mató. Pero eso es porque, bueno, pero lo de Aaron, eso viene más o menos, y te voy a, no recuerdo exactamente con qué víctima fue, no recuerdo exactamente con cuál de ellas fue, pero es que resulta que junto a una de las víctimas se encontró lo que no quiero recordar porque ya hace días que preparé esto, pero no quiero olvidar si fue con la misma sangre de la víctima o escrito en un papel en el cual, pero que apareció junto a la víctima, ya te digo, repito, que decía, esto no tiene que ver nada con los judíos. Exacto, sí. Entonces, y a partir de ahí es cuando empieza a salir un poco como, porque a mí Aaron también me sale refiriéndonos a los judíos, pero es que claro, ahí, ¿qué tiene que ver ahí los judíos con un poco más o menos con la realeza? Ya, sino, mejor dicho, el sionismo, porque haya habido el problema de que al nombrar a los judíos, pues es un gran problema, ¿eh? Pero lo que quiero decir ahora mismo, por ejemplo, también tenemos a un alemán, un arquitecto alemán que estuvo ahí, que luego murió en Estados Unidos. El nombre ahora no me acuerdo, pero lo citaremos en el artículo del vídeo que pondremos. Una pequeña sinopsis. Y ahora mismo también pues había este señor, Walter Schalter, que era un pintor también, que según dicen que era un trastornado, que era un esquizofrénico y que pintaba una de las víctimas. Y a raíz de ello pues se le vinculó. Entonces, precisamente, Cuarto Milenio hizo un reportaje que viajaban a Whitechapel. Viajaron ahí expresamente para ver qué es lo que había.
Lo que había en sí de los registros antiguos era lo siguiente, era que no sabían quién era Jack y la misma historia que se viene contando hasta ahora. Pero ahora mismo estamos contando el 23 del 8 del 2015 a las 12:30, pues algo que va a dar mucho que hablar. Porque lo que no acabo de comprender es que el único historiador, Stephen Knight, que le derrumbaron todas las teorías al respecto de la Casa Real Británica, solo David Icke y Stephen Knight y tú también, Amparo, en parte, ¿crees Yo un no, poco? yo ¿No no, crees? yo no, yo simplemente me limito a Vale, las informaciones que me han vale, pasado vale. Bueno, y que me han entonces, llegado. Ceci Juan, David Icke y Stephen Knight son los únicos a nivel mundial que creen pues que la Casa Real Británica encubrieron al Vamos a ver, principal. vamos a ver, te lo he comentado anteriormente, vamos a ver, yo no pongo en tela de juicio en ningún momento porque yo he leído la historia. Ya. Y yo en la historia leo que el Alberto Víctor el nieto o el hijo de la reina El Victoria, nieto, era el nieto. nieto, bueno, pues parecía ser que era el asesino, o sea, que era Jack el Destripador. O sea, que es que lo he leído y bueno, y se habla de que la reina Victoria, eso lo he leído yo, de que la reina Victoria acudió a los próceres y masónicos bueno, al sector esotérico y contrató incluso a sicarios para matar a estas mujeres. Sí, O sea, que sí. eso lo he leído yo, o sea, que a mí no me lo ha contado nadie, eso lo he leído yo. Y eso, igual que lo he leído yo, lo puedes haber leído tú y lo puede haber leído todo el mundo. O sea, es que está ahí, no podemos, la evidencia que es lo que hay. Pero que bueno, pues que ya te digo que yo no pongo en tela de juicio que pueda ser este señor, porque tú sabes y las hipótesis y las teorías son muchas. Y además a todos los niveles y a todas las escalas. Entonces yo no puedo poner en tela de juicio que a mí finalmente me consta un nombre, lo Al final dejamos del programa se pero lo desvela. dejamos ahí, Claro. que todo lo que tú estás contando a mí me consta porque yo lo he leído, porque yo he seguido la historia y porque me he interesado, porque era cuestión de que lleváramos el caso y que sacáramos el caso a la luz porque la gente nos lo estaba demandando esta Claro. serie de programas. Pero, Pero que yo no lo pongo en tela de juicio, no, no, ni muchísimo menos, ¿eh? para nada. Pero Porque fíjate un a mí detalle. también me consta ese detalle, me consta la Claro. masonería, me consta todo este tipo de gente que está vinculada con el esoterismo y todo el tipo de gente esta. Que única y exclusivamente obraban bajo las órdenes de la reina Victoria para que esto no se hiciera, Ay, que había mucha gente implicada, como tú has nombrado todos los nombres que has dicho, incluso hasta el bisabuelo de Diana de Gales. O sea, es decir, que es que estamos hablando, pues eso, como siempre, como en todos los sitios. Pues hablamos en las élites y que no se remonta a la actualidad, sino se remonta a años a. claro. Es que vamos a ver, las élites orquestan asesinatos de falsas banderas, matando a presidentes, a grandes líderes, a musicantes, etcétera. Claro, Por ejemplo, antes de darte paso, y te voy a dar paso, quería comentar lo que pasó con aquel diario que al final se detectó que era un fraude. Este diario lo escribe James Maverick, que se confiesa culpable de ser Jack el Destripador. Él fue a la policía a hacer una sí, confesión. sí. Y la Warner adquirió, la Warner Books Bro- adquiere estos derechos lo sé. para publicar este diario. Y al final cambian de idea y dicen que es un fraude y que suspenden matemáticamente el lanzamiento de los 200.000 ejemplares al gran público. Bien, esto lo quiero comentar porque no quiero hacerlo que se quede ahí de la nada y quiero hacerlo público para que la gente pues sepa la historia. Y curiosamente, antes de darte paso, eh, pudiese darse el caso de que aquí hubiese extorsión a la Casa Real también, porque ellos entran, ellos son los que, según tenemos el conocimiento algunos del tema, en la parte de la conspiración, en la parte oficiosa, nosotros creemos
que en parte por ese embarazo a esa prostituta, ahí empiezan las extorsiones a la Casa Real y ellos deciden que hay que eliminar y callar bocas. Yo creo ¿Puede que no ser? hay extorsión, no, extorsión no hay ninguna. ¿No crees? No, 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 extorsión ninguna. Lo único que en realidad, si realmente es el nieto de la reina, él no. Sin embargo, pues bueno, pues los acompañantes o vete tú a saber quién sería de la corte, pues le hace conocedor a la reina de lo que está sucediendo y entonces es cuando la reina que intenta poner solución al tema. Perfecto. Bueno, te doy paso, Amparo, para que puedas comentar algunos detalles. Todo tuyo el micrófono. Ya he hablado bastante. No, pues simplemente yo ahora lo que sí que quería mencionar para que, bueno, pues aunque la gente yo me imagino que habrá leído sobre el tema, los televidentes y los oyentes, yo me imagino que sabrán de lo que estamos hablando y de quién es Jack el Destripador, pero yo sí que no quisiera dejar de nombrar pues a las víctimas que, como hemos dicho, se trataban de prostitutas porque él era el que frecuentaba pues estos ambientes. Entonces, bueno, pues comentaros que el primer asesinato él lo comete en la persona de Marianne Walker o Marianne Nichols, ya Como más se le que conoce. efectivamente a ella se le conoce más como Marianne Nichols. Esta chica nació en 1845 y falleció en 1888, que La es primera. cuando actuaba ya Jack el Destripador, Con otro apodo, ¿eh? como el hombre del mandil de Mandril cuero. del cuero. Eh, Gracias. Bueno, esta chica, esta prostituta, fue vista por última vez en la esquina de Oxford y Castle Row a las 2:30 de la madrugada de un día 31 de agosto de 1888. Esta muchacha apareció con un corte en el cuello, prácticamente decapitada. O sea, Decapitada. prácticamente decapitada. Curioso. No le dio tiempo a más. cu- Simplemente, bueno, le hizo un corte limpio en el cuello que le iba de parte a parte prácticamente del cuello, por eso te digo que prácticamente decapitada. Vale. El segundo asesinato que comete el señor del, del mandil, aunque él ya se había quitado Cuero la de vida, mandril. él se había ya apodado como Jack el Destripador en la carta que manda a Scotland Yard, que es donde From the hell. entonces, bueno, pues el segundo asesinato que comete Jack es sobre la persona de Annie Jackman, nacida en 1841 y también Chapman. fallecida en 1888. Nació un 15 de septiembre de 1841 y muerta el 8 de septiembre de 1888 cuando contaba 47 años de edad. Sí. Esta chica era hija de un militar del segundo regimiento de la Guardia Británica. O sea, fíjate, Curioso. Curioso. curioso, es curioso. Curioso. Curioso, ¿eh? Curioso. Es curioso. O Este sea detalle no lo que, sabía. bueno, esta muchacha fue, entre otras cosas, fue violada, después fue masacrada hasta que la mató. O sea que la torturó hasta la muerte. Sí, hay algo ahí. Una vez la torturó y la llevó a la muerte, entonces también casi la decapita y entonces es cuando la destripa. Uf. O sea que, bien, el señor las botas. Sí, madre mía. Perdonar que me ría, pero es que no puedo evitarlo. No, no, es que El, madre mía. el tercer asesinato lo comete sobre Elizabeth Gustav Dotter. Era de nacionalidad sueca y fue nacida un 27 de noviembre de 1843 y fallecida un 30 de septiembre del 88 también. Fue asesinada en la noche de el doble evento, como se le llamó. Se le llamó la noche del doble evento porque también esa misma noche fue asesinada Catherine Owen, una hora Edwards. más tarde. Parece ser que con Elizabeth, con la primera, no pudo lograr el asesinato como él quería. Entonces él necesitaba tuvo que salir a prisa y corriendo porque parecía ser que lo pillaban, lo descubrían.
Entonces salió pies por polvo, o sea, puso pies en polvorosa y salió midiendo. Y entonces es cuando se encuentra con Catherine Owen y una hora más tarde, y es cuando también la mata, la viola y también vuelve a descuartizarla. A esta chica le hace un corte en la yugular, claro, la desangra totalmente. Y también ahí en ese caso también hubo alguien que lo vio y también tuvo que salir corriendo. O sea que esa noche para él fue una noche bastante nefasta. O sea que no pudo llevar a cabo los asesinatos y como él le gustaba actuar. Curioso detalle que matese 2 veces en una misma noche, puede ser misma noche, sí. Sí, sí, la Y, misma noche. y Una hora, con teníamos una hora de diferencia. con una hora de diferencia, ¿cómo es posible que mate a 2 de repente? Y ahí antiguamente habían guardias que pasaban, que Sí, pero caminaban bueno, por ahí. pero conforme patrullaban en aquel Pero, entonces, ya, aquello era de risa, porque es que además, si pero, ves la película es graciosísima, bueno, graciosísima, no resulta graciosa, pero, pero se llamaban con los pitos, se pitaban y aparecían todos corriendo por allí. pero hay una cosa también escuché de oídas que existía la teoría, esto lo voy a llamar teoría, porque aquí sería difícil de creérselo, que también se dio la orden a estos guardias de que hiciesen la vista gorda para que Jack asesinese. Se habla de eso, es una teoría. Yo llamo teoría ya porque no he encontrado ninguna evidencia Yo, o ninguna yo no he leído correlación. nada, yo no he leído nada. Eso lo leí hace, creo que 1 año y medio atrás, si mal no recuerdo. Fíjate, doble evento, hay un testigo, el testigo no se sabe si llegó a declarar en comisaría porque ahí está la pregunta, hay un testigo. ¿Y qué ha sido de él? A lo mejor no interesaba, ¿O lo eliminaron? o lo eliminaron, Como pasó con el pero militar del KGB también. bueno, pero Continúa, por favor, Amparo, ya sí. después. Luego llegamos ya al quinto asesinato que fue con otra prostituta, evidentemente, que también se llamaba Catherine Dowes Evans. ¿El Nació, Owens? sí, ¿No era Mary Jane Kelly la quinta, la no, no, cuarta? no, 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 Es no. que la Lo que pasa es que quinta, lo que ocurre es que como en el tercer asesinato comete el tercer asesinato y es a la hora comete el cuarto, luego sí. él comete un quinto y luego ya finaliza todos sus actos, ya finaliza con Mary. Vale, vale, es decir, mata a la tercera, cuarta y va a Mary, ¿no? No, 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 no. Vamos a ver, él comete primero y segundo asesinato. El tercer asesinato lo comete y a la hora de cometer el tercer asesinato comete el cuarto asesinato. Que mata a Catherine Edwards. No, no, mata a Catherine Owen, perdón, Owen, Catherine Bueno, bueno, Owen. Y luego comete un quinto, el quinto. el quinto que es en la persona, en la prostituta de Catherine Edwards Evans. O sea que no estamos hablando de la misma Catherine, ¿eh? Una es Catherine Owen y la otra es Ed Owens. Y esta chica es nacida en 1842 y fallecida en 1888. Pero no, es que me estoy quedando sorprendido porque ahora mismo todos Mira, conocemos. Sí. fíjate que yo te he dicho cómo estaba, fíjate que yo te he dicho cómo estaba la que, o sea, cuando mata a Catherine Owen, fíjate que te he comentado que aparece violada y descuartizada y que le hace el corte en la yugular. Sin embargo, cuando aparece la otra Catherine, la de Godwin, esta chica aparece con la cara totalmente deformada y con sangrado Interesante. vaginal. Y le cortó los labios, o sea que también se cebó bastante con ella. O sea que son dos víctimas completamente dispares, o sea, no tiene nada que ver una con la otra, ¿eh? Aunque las dos tengan el mismo nombre, que sean Catherine, no tiene que ver una con la Pero otra. es que hay algo que quiero hacer inciso ahí. Esos datos que acabas de dar, porque todo el mundo, todos los historiadores citan a Mary Jane Kelly como última Sí, sí, no, no, víctima. y espérate que yo no he terminado. O sea, que es que yo Es que ahora estás dando un vuelco al asunto ahora mismo, porque estás hablando de dos Catherines. vamos a ver, yo es lo que yo he leído y todo lo que Qué yo he mal. recopilado.
Pero es que es algo Yo no sorprendente. me lo he sacado ni me he No, no, inventado no, no, eso, no, ni me no, he es que sacado las fechas de ningún sitio. Simplemente te digo que bueno, pues que esta, y además esta aparece, así como las otras, la otra aparece muerta. Por ejemplo, aparece muerta el día 30 de septiembre del 88 sí. y bueno, pues yo aquí me dice que con la cara deformada, la otra me dice que aparece con la cara deformada y con sangrado vaginal, nada que ver con la otra que había sido descuartizada y violada. Vale, 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 ya voy entendiendo. Es que esto sí que da un vuelco totalmente al caso, No, un porque, vuelco no, yo un vuelco no le puede dar ningún vuelco, simplemente yo me he remitido a coger y empezar a estudiar el caso y a leer el caso, que bueno, que vamos a ver, que yo no soy infalible, pero vamos, que es lo que a mí, yo lo que he leído y toda la información que he podido recabar, bueno, pues tú conoces más el caso que yo, no, no, pero, que si estoy en un error, bueno, pues a mí no me cuesta nada en absoluto el reconocer que estoy en un error, no lo pero sé. Eh, Continúa si quieres. y bueno, y ya para finalizar, decirte que bueno, pues que el último asesinato que cometió sí que fue con Mary Jane Kelly, Kelly. la famosa Mary Jane Kelly, que esta era la que llevaba en su vientre al hijo bastardo, teóricamente, de la reina, o sea, al hijo bastardo y nieto de la reina Victoria. Entonces, aquí esta chica murió, falleció, o sea, la mató con 25 años y Joder. fue el asesinato más brutal que cometió. Esta chica fue encontrada en la cama, bañada en sangre. Su estómago estaba abierto completamente. Yo lo siento mucho tenerlo que decir así, pero su estómago estaba abierto en canal. Había seccionado la nariz, le había cortado los senos, le había cortado las orejas. Y Madre mía. lo que habías comentado tú de los riñones, ¿te acuerdas de los riñones y todo eso? Sí, sí, Bueno, pues algo que habías nombrado tú de los órganos y tal. sí. Por eso te digo, bueno, pues parece ser, pero vamos a ver, porque dice que los riñones y el hígado y otros órganos se esparcían en torno al cadáver y alguno de ellos sobre la mesa, la mesilla de noche. Sí. Eh, yo, claro, que estamos hablando de muchos años, entonces, no sé. Pero quiero hacer una connotación respecto a este dato. Este crimen te aseguro. Vamos, ahora mismo me mojo diciendo que ese crimen es un ritual como la casa de un pino. Ese crimen tiene unas Sí, connotaciones que no tienen los otros. pero es que siempre se ha dicho que tienen unas connotaciones ritualescas. Efectivamente, y conexión masónica incluso, Sí, porque sí, 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 porque además es que ten en cuenta que la reina, y vuelvo a mantener lo mismo, como la reina pensaba de que era un bastardo lo que iba a salir, o sea, ella recurrió a todo lo que pudo recurrir para que eso acabara. efectivamente ese fue el quinto y último asesinato. Incluso hablan de que mucho antes hubiesen matado ya 5 más y que en total hubiesen sido 10, pero quedó Sí, 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 sí. final Lo en que pasa es que 5. eso se quedó que no se pudo ya Demostrar, no se demostrar. puede demostrar. No se pudo demostrar, pero sí que llegó a barajarse la posibilidad de que, porque además como este señor, y es que además él siempre las mataba, y por ejemplo él mató todas estas, porque resulta que todas estas tenían una cosa en común con Mary Kelly, y era que eran todas amigas, Sí, y todas conocían que bueno, que ella estaba embarazada. Entonces ahí es por donde según la hipótesis de que él iba matándolas y a Mary la dejó la última, seguramente, porque además es que las prostitutas tenían miedo de salir a la calle, ¿eh? Porque sabían que efectivamente. las iban matando una a una poco a poco. Pero Y, él mató supuestamente a las amigas de Mary Kelly. y otra cosa, por cierto, que se me olvidaba, la lista de sospechosos de la Scotland Yard, esto está publicado por un listado que se hizo de sospechosos, aparece Albert Victor como el número 2 de la lista, que eso, la Scotland Yard lo tuvo como el número 2 de la lista de sospechosos. También estuvo como sospechoso el propio inspector Frederick Aberline. También estuvo de sospechosos, vamos a dar una serie de nombres aquí para que la gente lo tenga. James Maverick también, Maverick.
También tuvieron, vamos a ver, a ese tal Lord Randolph Henry Spencer. También, esto solo lo sabe la gente de Inglaterra, los que saben de los que han vivido ahí. Pero curiosamente estaba entre ellos, estos son, voy a dar la lista de nombres que fueron señalados por la policía. Estaba el señor John Druitt, estaba también John Schmidt, alias el charcutero loco, el señor Klobowski, alias George Chapman, también como cuarto Aaron Kosminski, pero también tenemos a Michael Ostrog, alias Max Griff. También tenemos a John Pixer, alias Mandil de Cuero. Sexto sospechoso. Estos son de la policía. Luego tenemos también como séptimo a James Thomas Sadler y octavo Francis Tumblety. Por ejemplo, los sospechosos señalados posteriormente por diferentes autores está Lewis Carroll, Albert Victor de Clarence, James Kelly, James Maybrick, Walter Richard Sickert, James Kenneth Stephen, Francis Thompson y John Williams. También por la época de la opinión pública y la prensa, William Henry Bury, Thomas Catboots Haynes, Frederick Bailey Dyming, Carl Ferdinand Freigenbaum, alias Anton Sand, y quinto, Robert Dunston Stephenson. Y también, pues ya lo otro lo dejamos aparte, pero también habían doctores. Es decir, autores señalan a Albert Victor Duque de Clarence, pero no sacan la lista de la Scotland Yard. Han sacado el de la policía, porque uno era el de la policía de Whitechapel y la Scotland Yard entró después. Es decir, por eso hay contradicciones en tantísimas investigaciones que se han hecho. Bueno, Amparo, en estos 5 o 4 minutos te voy a dar el turno. Año 2012. De todos modos, de todos los que tú has dicho, yo quería añadir, por ejemplo, que tenemos también, yo por ejemplo, a mí me consta también Lewis Carroll. Lewis Carroll, sí. Y también me consta un pintor que le llamaban Walter Secret. Walter Secret, este que hemos dicho. Walter, sí, o sea, este era... son entre los sospechosos que habían. Y bueno, como he dicho que como quedan muy poquito ya para finalizar, bueno, pues voy a darte la noticia que es la última noticia que a mí me consta. Bueno, mira, en el año 2011, el ex detective de homicidios británico Trevor Marriott reveló tras una exhaustiva investigación que dio como referente a Carl Feigenbaum, que habría sido en realidad Jack. Carl Feigenbaum. Sí. Feigenbaum, en alemán. Sí. Pero, y aquí viene la noticia. Yo la pongo en tela de juicio un poco, viniendo de quien viene, pero a mí me consta con el año 2012. En el año 2012, y la pongo, la entrecomillo y perdona, por un matemático, y al decir matemático por eso me freno, pero un matemático uruguayo llamado Edward Fautiño dijo que el autor de las matanzas de Jack el Destripador fue Stephen Appleford, un cirujano con un coeficiente intelectual superior a la media. Y esa es mi última noticia, pero repito, yo la doy como primicia, pero Amparo Huélamo Gaspar la pone un poco entrecomillada, tratándose de un matemático que es el que salta con la noticia. Madre mía. No quiero decir con ello que este señor sea ni más ni menos, pero este señor Edward Fautiño declara que es el Jack el Destripador, es, según las pruebas de ADN hechas sobre la prenda que tenía los restos de Jack, como Stephen Appleford. Stephen Appleford. Y con esto cerramos ya matemáticamente el programa de hoy.
Esto no aparece en Wikipedia, no aparece en ninguna parte, esto no sabemos de cómo ni lo ha conseguido, cómo lo ha conseguido, pero esto es sorpresa, sorpresa, sorpresa. Recordar, Stephen Appleford. Nos despedimos. Amparo Guillermo Gaspar, criminóloga y perito judicial. Muchísimas gracias por haber estado aquí y gracias de verdad por ofrecernos esta grandísima información. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros y gracias a todos los televidentes y todos los oyentes por estar aquí aguantándonos. Vale. Venga, buenas noches y hasta la semana que viene. Por lo dicho, quinta entrega, Jack el Destripador. Pasamos al otro programa que tienen que emitir. Gracias a todos, gracias a CCN, gracias a Ceci Juan y Amparo Guillermo Gaspar. Saludos, muchas gracias. Nos vemos en próximas entregas. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions-orientated, alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from the CCN High Definition downloads. You can now purchase a high definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of €10, which will allow you unlimited access to CCN's high definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air, public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund or become a monthly pledger. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media. En Radio Sapiens, en Radio y Televisión Ciencia y Espíritu, entre otros canales de información alternativa. Bueno, te voy a dar paso, Amparo, para que comiences contándonos lo que se conoce en sí del caso, lo principal, para poner de manos a los oídos a los oyentes para que sepan un poco cómo fue la historia y luego pasaremos ya en sí a una de las historias de Jack que los historiadores no quieren escuchar, lo omiten totalmente. Adelante, Amparo, el micro es todo tuyo. Bueno, pues como tú bien has mencionado, pues hoy vamos a tocar el tema de lo que es Jack el Destripador, que sabemos que bueno, fue un asesino que fue el que sembró el terror durante buena parte de un tiempo en Inglaterra, en Londres concretamente. Actuaba sin ningún tipo de piedad con sus víctimas y bueno, pues parece ser que tenía una especial conexión con la realeza británica. Pero eso yo creo que un poco más adelante tocamos el tema.
En principio solamente dejamos así un poco y luego ya lo profundizamos. La policía se vino a dar cuenta de que existía un asesino en serie cuando encontraron a la segunda víctima, porque se dieron cuenta de que el autor de de los dos asesinatos que habían habido ya, tenía todo unos signos muy ritualescos y a todas las mujeres que él asesinaba o las dos mujeres que habían sido asesinadas en ese momento eran prostitutas. Luego entonces se dieron cuenta que estaban ante, bueno, pues ante un asesino y que se trataba de la misma persona. Scott Layard descubrió que este señor que actuaba, que no desconocían evidentemente de quién se trataba, aun llevando a cabo las investigaciones, sí que se dieron cuenta que los cuerpos hallados de las víctimas, bueno, sí que se supo, luego se supo porque que se llamaba con el hombre del mandil de cuero, porque allí en ese mandil era donde él se colocaba el bisturí, donde se colocaban los cuchillos que utilizaba para el descuartizamiento de sus víctimas. Luego, este señor, la policía iba detrás de él bueno, pues iba deteniendo a un sinfín de personajes para, bueno, pues para interrogarlos, para ver si descubrían quién era el asesino. Entonces, bueno, pues llegó un momento determinado en que bueno, pues la gente pensaba que hubo un momento que cesaron los asesinatos, entonces pensaron que habían cogido o que habían conseguido detener un poco lo que era, o detener al culpable o evitar que este señor continuara actuando. Y entonces es cuando Scott Layard recibe una carta. Recibe una carta escrita por Jack. En la escritura que utiliza es una escritura también muy refinada. Se nota que es una persona con una alta educación, con un alto nivel de inteligencia. Y si me vais a permitir que os voy a leer un trozo de la carta que Jack, digo Jack porque lo conocemos nosotros en este momento como Jack el Destripador, pero en ese momento pues se le conocía y se le apodaba, como os he comentado anteriormente, el hombre del mandil de cuero. Sí. Entonces, bueno, pues la carta rezaba de esta manera. Y ya repito, se la mandó a Scotland Yard. Decía: querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha cogido, pero en realidad no me han pescado. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con todas ellas. Pronto tendrá noticias mías. Firmado Jack el Destripador. Fe o sea, de los cadáveres, se utilizaba una técnica muy refinada. O sea, es decir, que el señor en cuestión, el asesino, era alguien que entendía mucho de anatomía. Podía ser un cirujano o cualquier, pero una persona con una cierta refinamiento. De ahí que, por ejemplo, hablemos también de que, bueno, pues pudiera tener alguna conexión, como he nombrado anteriormente, con la realeza británica. Luego, a este señor lo que hacía era que las prostitutas en aquella época era gente pues que la verdad carecían de recursos económicos. Entonces este señor parecía ser que era un señor que tenía suficientes recursos económicos. Y para tentar a las víctimas les ofrecía racimos de uva. Y a las prostitutas les llamaba la atención y cuando lo veían con el racimo de uva, cuando él les ofrecía el racimo de uva, ellas se acercaban a él. Y entonces era cuando él las captaba. Y ahí es cuando llegaron a darse cuenta también la policía en sus investigaciones en que, aparte de que este señor tenía una cierta capacidad económica bastante fuerte, precisamente por eso, y luego porque él, para adormecerlas o para conseguir a la víctima, utilizaba cloroformo.
y la verdad es que el cloroformo no estaba a nivel de todo el mundo, es decir, era alguien que podía conseguir este tipo de anestésico para poderse hacer con las víctimas. Y entonces la prensa de la época, como no tenían, o sea, no sabían quién era, habían dos víctimas, pero no sabían quién era, entonces la prensa lo apodó como el asesino del mandil de cuero, pero nunca se subsada la carta en 1888. Como os he comentado, su forma de escribir es muy refinada y utiliza muchos neologismos, que de alguna manera lo que pretende es competir con la inteligencia que él ya presentó cuando él se hace denominar como Jack el Destripador. O sea, que él ya se autodenomina. Él ahí ya dice, aquí estoy yo, y sienta sus reales. Entonces él ahí demuestra que es lo suficientemente inteligente como para poderse apodar, él solo. Luego nos podíamos formular una pregunta que no solamente nos la podemos formular nosotros, sino que se la formulaban desde entonces, desde la policía mismo y desde lo que era la sociedad británica del momento. Era la siguiente, ya los medios económicos, la educación, la tecnología y todo lo que necesitaba, como eran los bisturíes, los cuchillos, el mandil. Vamos a ver, tenía toda esa infraestructura para él poder llevar a cabo todos esos asesinatos. Evidentemente parece ser que sí, y no quiero redundar pero viene de la élite, parece ser. Como siempre está metida la élite en todas partes. Bueno, ¿y quieres añadir algo más, Amparo, en estos momentos? O... Bueno, si quieres tú comentar algo, bueno, pues te doy pie y luego ya pues entramos con los asesinatos, poco más o menos, y ya empezamos. Vale. O si quieres y luego ya debatimos lo que tú prefieras, no tengo ningún problema. Vale, gracias, Amparo, es un placer. Esto comienza en 1888 principalmente, y esto termina, las investigaciones terminan a partir de 1891, según tengo entendido. Hay varias líneas de investigación que se llevan a cabo por la Scotland Yard, y luego pues The following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Hola a todos y muy buenas noches y bienvenidos a esta quinta entrega de Asesinos en Serie. Una vez más vamos a hablar sobre un asesino en serie, pero esta vez nos tenemos que ir hacia Inglaterra. Inglaterra, como ya sabéis, tiene historias relacionadas con ocultismo, bueno, miles de cosas, pero vamos a hablar hoy sobre Jack el Destripador. Y para ello vamos a contar, como habitualmente lo hacemos, de las manos de la criminóloga y perito judicial a Amparo Huélamo Gaspar, que nos recibe una vez más y una semana más. Bienvenida, Amparo, muy buenas noches y gracias por estar de nuevo. Esta es tu casa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Encantada de estar aquí nuevamente y, bueno, pues de tratar otra vez el tema de los asesinos en serie, que creo que es algo muy interesante y que, bueno, pues la gente puede estar interesada en ello, porque es algo pues digno de reseñar, porque son asesinos que han llevado actuando mucho tiempo y que, bueno, pues aún transcurriendo los años, pues es algo que siempre llama la atención a las personas que, bueno, pues son seguidoras de los crímenes y de todo este tipo de historia de novela negra. Sí. Entonces, pues seguimos aquí. Seguimos y esta es ya la quinta entrega que hacemos ya de lo que va de la primera temporada de Asesinos en Serie en CSI Juan y en la CCN. Estamos ahora en la CCN y también pues esto se emite